En México, más de 4,000 personas cumplen 50 años cada día. Son parte de una generación que vive más, vive mejor y está redefiniendo el consumo. Lejos de los estereotipos, los mayores de 50 son digitales, activos y con poder adquisitivo. ¿Están las empresas listas para entender lo que realmente quieren y cómo toman decisiones? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios, el podcast donde repensamos el futuro de los negocios y su impacto en México y América Latina. Soy Eva María Guerra, decana social académica de GADE Business School, y les invito a seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Territorio Negocios. El día de hoy tenemos este episodio titulado Generación Plateada, cómo consumen los mayores de 50. Y para conversar sobre este tema tenemos como invitados a Santiago Alonso, profesor investigador del Departamento de Mercadotecnia e Inteligencia de Negocios de GADE. Bienvenido, Santiago. Gracias, Eva. Y Alberto Saracho, CEO y fundador de Soy Más. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. El envejecimiento poblacional ya no es un fenómeno futuro, sino una realidad que está transformando nuestra sociedad, los mercados. Hoy más del 12% de la población mexicana supera los 60 años y se estima que en menos de 2 décadas esto va a llegar a 1 de cada 5 habitantes. Lejos de los estereotipos, pues se trata de un grupo diverso, un grupo activo, cada vez más conectado digitalmente, con nuevos patrones de consumo, formas de participación que de alguna forma replantean tanto cómo compran o compramos y cómo se involucran en la vida social y económica, ¿no? Desde cómo evoluciona su proceso de compra hasta cómo requieren cierto tipo de contenidos, de servicios, pues que realmente estén pensados en ellos. Esta llamada generación plateada plantea retos y oportunidades fundamentales para empresas, gobiernos y sociedades. Pues me gustaría iniciar contigo, Santiago. Nuestra forma de pensar, de tomar decisiones, pues no se mantienen igual a lo largo de la vida. Con la edad, la memoria nos empieza a fallar, la atención, tolerancia al riesgo van cambiando y van influyendo en la forma en cómo consumimos, cómo ahorramos, cómo invertimos. ¿Cómo van cambiando estos procesos cognitivos y las preferencias a medida que nos hacemos mayores, por no decir envejecemos? ¿Y qué implicaciones tiene esto para las empresas? ¿Nos podrías explicar un poco sobre esto? Usualmente el modelo de envejecer en la mayoría de nosotros es envejecemos y vamos empeorando. Empeorando de forma muy general. Empeorando en memoria, empeorando en nuestras habilidades físicas. Y ese modelo es como, no sé, 18 años y de ahí empezamos a bajar. O 20 años. Bueno, uno puede mover el punto de inicio que empezamos a bajar. Ese modelo es interesante, pero es muy simple. En ciertas habilidades sabemos que empeoramos a medida que envejecemos. Por ejemplo, en particular memoria de trabajo. Ni siquiera memoria a largo plazo, porque memoria a largo plazo depende de ciertas enfermedades también, pero la memoria de corto plazo sí sabemos que funciona así, vamos para abajo. Pero hay otras cosas que funcionan como una U. Empezamos de hecho mejorando, incluso a los 40, 50 años llegamos al tope. 50, 60 años estamos en el tope. Y de hecho somos mejores entonces que algunos jóvenes. Por ejemplo, en paciencia, en aversión al riesgo. ¿Cómo vemos el riesgo? También hay una forma que yo le pregunto a las personas que hablo de esto y con las que investigo. Bueno, ¿ustedes piensan que un viejito es más arriesgado o menos arriesgado que un joven? La respuesta intuitiva es que es más arriesgado el joven que el viejito. No es tan sencillo, también hay unas dinámicas ahí en forma de U, depende de lo que decimos de riesgo y no riesgo. Entonces, a medida que envejecemos, tal vez el mensaje principal es que sí estamos cambiando, pero creo que los negocios todavía no tienen claridad, el mundo de los negocios todavía no tiene claridad cómo estamos cambiando y en qué punto es que estamos cambiando. Y aún más, si nos vamos a la individualización de marketing y de esto, hay mucha variabilidad de cómo estamos cambiando. Entonces, la pregunta es difícil, en el sentido de, ¿podemos caracterizar a esta población Silver Economy mayores de 50 en alguna cosa que comparten todos los viejos? Sí, es que estamos cambiando, pero hasta ahí creo que podemos llegar. Esa es la conclusión general de los estudios de neurociencia, y que lo que más está cambiando es cómo el cerebro procesa la información. ¿Listo? Pero ese es el mensaje principal, sí estamos cambiando. Okay, hay un perfil diferente. No sé si quieres complementar, Alberto. Sí, coincido con lo que dice Santiago. Quisiera nomás hacer un par de complementos a la respuesta. Yo creo que uno de los errores que tenemos en este prejuicio
a esta etapa de la vida es que las personas arriba de 50 o 60, como tú decías, Eva, son homogéneas y son tan diversas como en cualquier otra edad. Sobra decir que, pues, y esto es algo que seguramente mucho de la audiencia lo sabe, que la gente no solo vive más, sino que en muchas ocasiones vive mejor, ¿no? Eso no podemos tampoco decir que no tenemos estas afectaciones, por llamarlo de una manera, que menciona Santiago, ¿no? Es una realidad que sobre todo en etapas aún más altas de la edad, pues empiezan afectaciones físicas, emocionales. Los años se miden en historias, ¿no? Porque no queremos ver el año, los años que tienes o la edad que tienes como un limitante, ni como algo que te caracteriza. En realidad, lo que tú puedes hacer, sin importar la edad, es diversa. Y hay data que lo respalda. Ahorita me encantó lo que decía Santiago del riesgo. Prácticamente todos los estudios que se han hecho de emprendedores y donde, digamos, relacionan el éxito de los emprendimientos con la edad, demuestra que los emprendedores más exitosos son los más grandes. La experiencia. Y bueno, también comentabas, bueno, estos patrones cambian y una de las diferencias es que cuando tratamos de encasillar este grupo grande decimos, bueno, es que los mayores son menos digitales, pero no necesariamente. Las cifras pues muestran lo contrario, ¿no? Son generaciones que nacieron a lo mejor con el surgimiento del Internet. ¿Cómo se rompe esta idea del grupo este grupo que no es digital y qué oportunidades hay para medios, para marcas? Decir, oye, hay un segmento de mercado por ahí que pues, sí puede tener acceso a estos medios digitales. Definitivamente, mira, nosotros en Soy Más creemos que la fricción digital, primero que todo, es mucho más limitada de lo que el prejuicio que acabas de describir, Eva, es real, ¿no? Y tiene que ver con varias razones. Uno, la llamada generación boomer, que es esta generación que se adapta, conoció ya en la adultez lo digital, pues ha venido digitalizándose vía tres grandes cosas, ¿no? Por un lado, todo el tema de la digitalización móvil, ¿no? Tenemos realmente toda la vida en nuestra mano, más de lo que quisiéramos, de hecho. La segunda es lo que sucedió con COVID, ¿no? O sea, esa es una generación que muchos de ellos aún se resistían a hacer transferencias bancarias en digital, en fin. Y hay muchas anécdotas que seguro muchas personas de la audiencia tienen de la persona de 65 años que le gustaba ir a ver su saldo a la sucursal bancaria. Y luego hay una tercera cosa que es mucho más actual, que es todo lo que está transformando en la interfaz la inteligencia artificial. O sea, yo estoy seguro que si esta conversación la tenemos en 5 años, probablemente no vamos a estar usando apps, ¿no? Sino vamos a estar conversando, ya sea con el teclado o en viva voz, y le vamos a solicitar a nuestro teléfono inteligente que haga muchas cosas. Eso va a disminuir muchísimo las fricciones. Por otro lado, y con esto termino, pues estamos mi generación, que somos la generación X. Entonces, si bien no son como mis hijos que desde los 3 años le hacen a la derecha en el iPad, sí son generaciones que se pudieron integrar plenamente a la vida digital y ya no estamos tan chiquitos, ¿no? Ya tenemos muchos de nosotros, no es mi caso, pero muchos ya tienen más de 50 años y somos justamente el driver de consumo que está ahorita sucediendo. Gracias, Alberto. Santiago, ¿quisieras complementar? Yo sí ahí añadiría que además hay una versión como muy de juguete de lo que es digitalización, ¿no? Y sí teníamos esa noción que nuestros abuelos ni siquiera podían coger el celular, ¿listo? Y que, ay, no sé dónde oprimir y poner foto. Listo, ese grupo creo que ya, de hecho, ya está bastante viejo porque pues incluye a mi madre, a mi padre. Digamos que esa visión sí la podemos ver. Pero como dice Alberto, y sí estoy totalmente de acuerdo con Alberto, la digitalización hoy ya todos estamos digitalizados. O sea, todos mis amigos que ya están en 50, 55, que son un poco mayores que yo igual, e incluso hoy en día yo veo a los jóvenes que incluso están menos digitalizados, precisamente porque se la pasan en TikTok y pues eso no es digitalizarse, ¿no? Pues eso es oprimir en una pantalla y hacerle así. ¿Listo? La digitalización incluso, no sé si llega a pasar, pero las generaciones viejas, no tan viejas de nuevo, creo que van a tener incluso en algunas ocasiones mayores ventajas sobre la digitalización. Van a saber mejor navegar ciertas cosas, mejor navegar cómo pagar impuestos en línea, cómo, bueno, muchas de esas cosas
vamos a estar igual o mejor preparados que los jóvenes. Si nos alejamos de esta visión de digitalización que sabe cómo prender TikTok, que esa es muy ingenua, esa no nos sirve. La que nos sirve para los negocios es saber si yo puedo pedirle a una persona de más de 50 años que instale una aplicación para invertir en bolsa. Y eso creo que sí lo podemos hacer. Esa imagen sencilla de que, ay, no puedo coger un celular. No, eso me parece muy ingenuo. Eso ya no sirve. Esa imagen ya no sirve. Y bueno, también continuando contigo, Santiago, pues el envejecimiento de la población pues está generando oportunidades, ¿no? En ciertos sectores, salud, turismo, tecnología. ¿Cómo podemos o qué sectores más bien están mejor posicionados para atender estas necesidades emergentes que están surgiendo para este segmento? Salud y turismo creo que es como la evidente, pero quiero más bien profundizar en la tecnológica. Listo, que de nuevo se conecta con la anterior pregunta. Y la tecnológica en particular, el mundo de los videojuegos. El mundo de los videojuegos es gigante. Y nosotros que estamos envejeciendo, de hecho, crecimos con los videojuegos. Los videojuegos vienen desde los 70s. Muchos de nosotros que ya estamos envejeciendo, incluso yo he conocido videojugadores de 55, 60 años. Entonces, ¿qué oportunidades hay ahí? Es comprender los cambios cognitivos, motoros que están ocurriendo en esta población para adaptar el videojuego a las necesidades de esa población. Entonces tenemos peor tiempo de reacción. Eso es algo que ocurre, a todos nos ocurre, nos volvemos más lentos en oprimir el botón de pronto. Las diferencias son de 200 o 300 milisegundos. Eso es gigante en términos de procesamiento cerebral. Pero si los negocios entienden que pueden vender videojuegos también a las personas viejas, no solo a los jóvenes, y adaptan la dificultad del juego, ahí es donde están las oportunidades, es entender cómo está cambiando el procesamiento cognitivo, motoro, para adaptar esos productos tecnológicos. ¿Listo? Entonces, en el área de tecnología creo que también tiene un nicho muy importante porque además tienen muchos datos de nosotros. No nos podemos volver ciegos, pero no nos podemos volver negocios que asumen una visión de pobrecito del viejito, ¿no? El viejito es más lento, pero lo puede hacer. Creo que esa visión de viejito Tiene que experiencia de no muchos puede hacer años. nada, Sí. sí, no, de pronto después de los 80, pero de 60 a 80 todavía estamos. Muy bien, Alberto, quisieras complementar esta respuesta. Sí, gracias, Eva. Dos comentarios. Primero hay que entender un poquito cuáles son estos factores que explican la primera parte de tu pregunta, que es por qué es interesante este mercado. Y creo que sí me gustaría nada más hacer un comentario al respecto. Una es definitivamente la cantidad de personas que están llegando a esta etapa de la vida, ¿no? Es simplemente un tema de números, crece 4 veces más rápido. En México, para que sea una idea, prácticamente 4,000 personas cumplen 50 años todos los días. No tenemos los datos bueno, ni siquiera los han terminado de levantar del censo, de la encuesta intercensal que se levanta este 2025, pero la estimación es que va a haber más de 35 millones de personas arriba de 50 años. Para que se den una idea en el auditorio, esa es básicamente la población de Perú. O sea, la población arriba de 50 años en México es el equivalente a la población de Perú. Como dices, tienen un patrimonio más alto simplemente porque llevan más tiempo, sin importar el nivel de ingreso, o evidentemente ese patrimonio no está distribuido como quisiéramos, pero sin duda tienen un patrimonio más alto. Son más urbanos. En la Ciudad de México, les comparto este dato, el 46% de la Ciudad de México tiene más de 40 años. Y en general eso lo puedes decir de cualquier ciudad grande en México y en América Latina. Son más educados, tienen más tiempo libre, en fin. Entonces yo creo que eso es muy importante. La otra cosa que quisiera comentar rápido es, yo creo que también una gran oportunidad en el sector financiero. Tradicionalmente, y en muchos casos así sucede, no solo en México, una persona de 60 años, 65 años, por ejemplo, le cuesta mucho trabajo conseguir un crédito hipotecario o adquirir un seguro o conseguir un inversionista para que arranque un negocio. Entonces, pongo esos 3 ejemplos, pero yo creo que ahí también hay una gran oportunidad de innovación que no están atendiendo, por cierto, los bancos y grupos financieros tradicionales. Y bueno, sobre la publicidad tradicional, esta generación pues también plantea estos estereotipos poco realistas, ¿no? ¿Qué estrategias de marketing resultan más efectivas para comunicar de manera más auténtica y libre de estereotipos? No sé si nos pudieras comentar algo, Alberto. Sí, gracias, Eva. A ver, varias reflexiones en tu pregunta. O sea, creo que lo primero que tienen que hacer los líderes de los que, digamos, diseñan e implementan las estrategias de comunicación en general, no solo marketing, es reconocer y entender
dos cosas. Uno, que ya las dijimos, por cierto. Una, que es un segmento que crece aceleradamente y que representa una gran oportunidad. O sea, si uno analiza cómo se distribuye el consumo, ¿no? Por ejemplo, en México casi el 40% del gasto de bolsillo es de personas que tienen más de 50 años. Entonces, primero reconocer que, si analizas eso y luego analizas el gasto en publicidad, hay un mismatch importantísimo. O sea, menos de ese 40%, menos de la mitad de ese 40%, menos del 20% se invierte en llegar a este mercado. Entonces, hay un tema de reconocer simplemente la dimensión de la oportunidad. La segunda parte es retomar un poco lo que hablábamos al principio, Santiago y yo. No es un mundo homogéneo, ¿no? O sea, estoy seguro que todos los que estamos aquí escuchando y hablando aquí, cuando vemos el anuncio de la persona de 62 años, que es una señora que está tejiendo a lo mejor un suétercito, decimos, oye, no, o sea, mi mamá está trabajando, está sacando adelante una familia, mi papá está arrancando un negocio, corrió 10 kilómetros el domingo, a lo que estamos en Ciudad de México, a lo mejor en Chapultepec. Entonces, reconocer que no es ese estereotipo y que hay una diversidad, ¿no? O sea, hay personas tremendamente, ya quisiera yo tener la condición física que ellas o ellos tienen, que están emprendiendo, que están dirigiendo grandes organizaciones, empresas, instituciones públicas, en fin. ¿Qué es lo que está demandando este segmento como lo hacen con generaciones más jóvenes? Y ya hay empresas que lo están haciendo bien, ¿no? O sea, L'Oréal, por ejemplo, tiene una campaña, sobre todo en Europa ahorita, súper enfocada en todo lo que implica para salud y belleza femenina, dada una realidad demográfica distinta. Yo creo que eso lo vamos a ver más y más, y sí creo que hay un premio para aquellas empresas que se muevan antes. Bueno, pues estamos llegando al final de este episodio, pues donde hemos estado conversando sobre cómo esta generación plateada es diversa, es activa, cada vez está más conectada y sus decisiones y patrones de consumo pues están representando retos, oportunidades también para las empresas, diferentes industrias que identifican, ¿no? Estos cambios en los patrones de consumo y en cómo va evolucionando esta generación. Romper con los estereotipos pues sería clave para innovar y generar un impacto positivo en los mercados y en las comunidades. Muchísimas gracias, Santiago Alonso, profesor investigador del Departamento de Mercadotecnia e Inteligencia de Negocios de EGADE. Gracias, Santiago. Bueno, con gusto, Eva. Gracias. Y Alberto Saracho, CEO y fundador de Soy Más. Muchas gracias, Eva. Si me permites, nomás nuestro portal es www.soymas.la. Los invito a todos a conocerlo. Muchísimas gracias, Alberto. Y fue una excelente, muy enriquecedora conversación. Espero que pronto tengamos la oportunidad de coincidir nuevamente. Gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.